por recordarme. Una carita feliz para usted. Ya, entonces, como les decía, la tolerancia se ve en respetar, ¿cierto?, lo que la otra persona está haciendo, y aunque sea diferente a lo que a mí me parece que es correcto, ¿ya? También respetar al otro por su color de piel también es un acto de tolerancia, ¿ya? Un acto bastante importante. ¿Sí? No porque sea diferente su piel, ¿cierto? Yo lo voy a tratar mal, porque si uno se mira, uno se hace un escáner, ¿cierto? Somos todos iguales por dentro, todos somos un esqueleto, ¿cierto? Y tenemos órganos, ¿ya? No debería ser, no, hacer la diferencia eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de el respetar la opinión de otra persona, nos puede llevar, ¿cierto?, a cosas bastante positivas. Si yo soy tolerante, podemos decir que podemos ser personas más felices, obvio, porque no vamos a estar enojados con los demás, no nos vamos a amargar, ¿cierto?, porque a X persona no le gusta lo que a mí me gusta, etcétera, ¿cierto? Entonces, obviamente, el tolerar nos puede llevar a ser más felices, a convivir sanamente, ¿sí? Y me refiero a convivir sanamente con que obviamente no voy a pelear con los demás, ¿sí? Una convivencia sana es cuando yo puedo llevar, digamos, la convivencia en sí, ¿cierto?, de forma positiva, sin peleas, sin discusiones, etcétera, ¿ya? Respetándonos, aceptándonos el uno a los otros, ¿cierto? Eso es importante, eso es convivir sanamente. Vamos a poder ser respetados también porque vamos a respetar al otro, por lo tanto nos van a respetar, ¿cierto? También, ay, se me pasó. También esto es importante, chiquillos, porque como les mencionaba en un principio, ahora nosotros estamos viendo conceptos de formación ciudadana, es decir, las cosas que debemos hacer en sociedad, es decir, cómo yo me debo comportar con las otras personas, ¿ya? Vamos después a ver un concepto que a mí me gusta bastante, que es el tema de la empatía, ¿sí? Le di el audio. ¿Quién? Natalia Romero era Agustín Robles, ¿o no? Parece que sí. Profe, ¿me puede cambiar el nombre? Era el Agustín Robles, ya. Se lo cambio al tiro. Robles. Ya, maravilloso. Entonces, chiquillos, claramente el ser personas tolerantes, ¿sí?, nos va a llevar a cosas positivas, nos va a hacer vivir de forma mejor, ¿cierto? Y de una manera más positiva, ¿ya? Pero tenemos la otra cara de la moneda, que son las personas que son intolerantes, que es todo lo contrario a la tolerancia, ¿sí? Y eso es bastante negativo. Y la intolerancia, chiquillos, tiene que ver con la misma actitud de la persona, pero en este caso que no acepta por nada del mundo las opiniones, actitudes o ideas o lo que sea de la otra persona que sea diferente a mí, ¿ya? Isidora. Profe, le quería decir una cosa que no alcancé a escribir todo el objetivo porque estaba buscando el cuaderno y no alcancé a escribir el objetivo. Ya, no se preocupe, Isidora, porque recuerde que yo les mando el power, ¿ya? Yo les mando el power y al finalizar la clase. Trato de hacerlo al tiro, ¿sí? Para que lo vea con calma. Recuerde que en las clases tratamos de no escribir todo para que vayan tomando atención y puedan ir participando, ¿sí? Amparo. Tía, lo que usted acaba de decir es egoísmo. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir, la intolerancia. Exactamente. Muy bien, súper. Se relaciona directamente con el egoísmo. Súper bien, Amparo. Y ustedes dirán, ¿y qué es el egoísmo? El egoísmo es algo, y sí, si viene un concepto más profundo, es cuando una persona solamente piensa en su propio bien, en ser beneficiado él mismo, ¿cierto? No le interesa hacer sufrir a otra persona, no le interesa pasar a llevar a otra persona por conseguir sus propios, digámoslo, sus propias metas, ¿ya? Y eso para vivir en sociedad, ¿cierto? No es positivo, el egoísmo no es positivo, chiquillos, ¿ya? Porque obviamente yo tengo que trabajar en conjunto con el otro, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que, en los colegios cuando ustedes le hacen trabajar en parejas,
¿sí? Yo tengo que trabajar con él para que nos podamos sacar una buena nota y nos vaya bien a los dos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me enojo y lo saco del grupo y hago solo mi trabajo? Lo estoy perjudicando. Y ahí estoy siendo egoísta, ¿sí? Y claro, como dice Amparo, se relaciona bastante, 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 ¿cierto? Con la intolerancia, ¿ya? La intolerancia es el aspecto más global, ¿cierto? Digamos, del egoísmo, ¿sí? La intolerancia es cuando yo no acepto nada del otro porque yo siempre creo tener la razón y lo que yo estoy haciendo, diciendo está bien, ¿sí? Eso no es correcto. ¿Sí? Uno tiene que respetar la opinión del otro. Por ejemplo, si yo fuera intolerante, no sé, pelearía con, por ejemplo, el Alonso había dicho que era de la U, yo del Colo, ¿cierto? Pelearía con él porque es de la U, ¿cierto? Y eso es ser intolerante porque yo no estaría aceptando, ¿cierto? Que él no le gusta el mismo equipo que yo, ¿ya? Alonso. Lo que acaba de decir es orgullo. ¿Qué cosa? Lo que dijo de que la persona misma siempre cree que tiene la razón. Claro, o sea, es que el orgullo es un concepto un poquito más, ¿cómo se dice? Más complejo, claro. Se basa así en que la persona siempre cree que tiene la razón, pero va más allá de eso. No, no porque no acepta a la otra persona, sino porque es algo interno de él, que él sabe sus capacidades, ¿cierto? Confía en lo que hace, en lo que sabe y en lo que puede dar. ¿Sí? También estamos hablando de las personas que, por ejemplo, son orgullosas y que uno dice, uy, que eres orgulloso, cuando están peleadas las personas y esta persona no quiere salir de su zona de confort, no quiere ceder, ¿cierto? Porque se encuentra abrumado o encerrado, ¿cierto? En su idea, ¿ya? Sí, se relacionan bastante el orgullo también con la intolerancia, ¿ya? Pero la intolerancia es, como les digo, más global, ¿ya? Si bien yo no acepto tus ideas, por ejemplo, yo no acepto tus ideas porque yo sé que las mías están correctas, pero lo que recalca la intolerancia es el no aceptarlas. No decir que las mías están correctas, sino que no aceptar las tuyas, porque no quiero aceptarlas. ¿Ya? Así que sí, exactamente, Alonso, se relaciona con el orgullo. Muy bien. Intolerante también puede ser las personas los niños que hacen bullying. El bullying es una forma gigante de intolerancia, ¿ya? Porque cuando una persona hace bullying a otra es porque a ti te molesta algo de ella y quieres hacerlo sentir mal. Y ahí ya nos vamos a saltar, ¿cierto?, al concepto de empatía, ¿ya? Hacerle al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿ya? Amparo, Amparo, casi se nos va, dígame. Tía, es como cuando alguien, ponte tú, va, como por ejemplo a una persona le gusta un gusto y a la otra persona le hace bullying porque no es su gusto. No sé Exactamente. si me entienden. Sí, te entendí perfecto, perfecto. De hecho, claro, por eso mucha gente hace bullying, porque como que no le agrada a la persona por su forma de ser, por cómo es, por lo que le gusta, por lo que no le gusta. Entonces, claro, ahí se generan esas discusiones. ¿Ya? Sí, súper bien, mi niña. Matilda y después el Agustín. Tía, sabes que una vez mi prima con mi otra prima estaban como enojadas las dos y como ¿Ya? que una así como se pegó, así como le pegó, así como de juego, pero a la otra le dolió. Y yo le dije, ¿te gustaría que te hicieran eso? Y me dijo que no. Entonces, Exactamente. ¿para qué le pegó? Exactamente, y ahí estamos hablando de conductas empáticas, que es lo que sigue de lo que estamos viendo ahora. Súper. Damián, ay, el Agustín se me perdió ya. Agustín después de Damián. Damián, no se escucha. Te voy a activar el chat. Te activé el chat. Ya. Agustín. Agustín. Agustín Que, Aroca. profe, es como lo que dijimos en la anterior clase. ¿Ya? No me acuerdo si era ayer o antes de ayer. Ya, a ver, pero ¿qué fue lo que dijimos? Hemos dicho hartas Por, cosas, a por, ver. por ejemplo, que un día
Yo un día le dije a un amigo, oye, que no me acuerdo qué le dije, pero me había dicho que no, que parece que me había dicho que no le gustaban esos gustos y solamente porque alguien tuviese ese gusto no iba a dejar que se fuese su amigo. Exactamente, sí, súper bien. Ahí estamos hablando de, ese es un ejemplo claro de una persona que es intolerante, súper. Pero porque hay una diferencia, chiquillos, súper grande en ser tolerante, y en el ejemplo que nos da el Agustín, en ser tolerantes e intolerantes. Por ejemplo, yo puedo ser tolerante con una, por ejemplo, ya, voy a contextualizar. A mí me gusta, no sé, el estilo musical reggaetón, ya, estoy haciendo ejemplo, ¿sí? Y a otra persona le gusta el estilo musical de baladas románticas. Y a mí no me gustan las baladas, entonces yo no me voy a juntar con él porque a él no le gusta, porque tenemos distintos gustos musicales, ¿ya? Yo voy a decidir no juntarme con él. La diferencia y el límite que se marca entre intolerancia y tolerancia en esta situación es que yo soy tolerante cuando acepto que a él le gusta otra cosa que no me gusta a mí y no intento hacerlo cambiar de posición o de opinión. Simplemente me alejo, nada más, no digo nada. Pero puedo ser intolerante cuando yo quiero hacerlo cambiar de opinión, ¿sí? O cuando lo juzgo, ¿cierto? Porque no le gusta lo que me gusta a mí, ¿sí? Si yo no me junto con él porque a él le gusta un cierto tipo de música, no es algo intolerante, porque yo no le estoy haciendo saber a él que, por ejemplo, diciéndole, ¿sabes qué? No me voy a juntar contigo porque no tenemos los mismos gustos. No, no lo estoy haciendo sentir mal, ¿sí? No le estoy haciendo un daño. Solamente me aparto, porque todos nosotros tenemos distintos gustos, ¿cierto? Y a veces nos juntamos con gente que le gusta lo que a nosotros nos gusta y a veces no nos juntamos tanto con otra gente porque no tenemos gusto en común, pero eso no es malo, ¿sí? Eso no es malo. Lo malo es cuando uno intenta dañar a la otra persona por no tener los mismos gustos que uno, ¿ya? Isidora. ¿Isidora? Le quería decir una cosita que lo que está acá en la página hay que escribirlo, lo que está al lado de la foto. Sí, pero Isidora, recuerde que esto se escribe después, cuando terminemos la clase. Ahora solamente es como tomar atención, ¿ya? Porque yo lo voy cambiando a veces rápido, ¿ya? Para que no se ponga nerviosa si lo cambio, ¿ya? Matilda, Dígale, digo una cosa. dígame. Si a un amigo no le gusta lo que a mí me gusta, no significa que yo me deba separar de él solamente por no tener mis mismos gustos. Exactamente. Si es tu amigo, sí, pues obvio, obvio, de todas formas. Pero, por ejemplo, si tú estás conociendo a alguien y sientes que no tienen mucha afinidad, te alejas simplemente, porque uno no es amigo de todo el mundo, ¿cierto? Pero el alejarse no quiere decir que tú le vas a molestar o lo vas a hacer bullying porque no le gusta lo que a ti, sino que tú te alejas de manera normal, de manera tranquila, sin hacer daño, ¿ya? Entonces, chiquillos, pasemos a la siguiente que es, esto. ¿Qué nos puede llevar a nosotros? ¿Qué actitudes, como la forma de vivir nos puede llevar a nosotros, ¿cierto? El ser personas intolerantes. Primero tenemos que obviamente nos va a llevar a tener muchas discusiones y recuerden que las discusiones no son positivas para el ser humano, ¿ya? Nos agobian, nos estresan, nos enferman, ¿cierto? No, para nada son positivas, ¿sí? Enojarnos con el otro, obvio, si somos intolerantes vamos a vivir enojados con las personas, ¿sí? Y tampoco vivir enojado no es lo mejor, o sea, lo mejor es vivir tranquilo y feliz, ¿cierto? También vamos a sentir mucha rabia e impotencia si somos intolerantes, porque vamos a sentir rabia porque él no piensa igual que yo y la impotencia es una sensación como de rabia máxima, como que ya casi que quieres llegar a los golpes. Entonces, por eso es bastante negativo, ¿sí? Vamos a ser personas poco justas, ¿cierto? Porque vamos a buscar la justicia solo en nuestras palabras y no en la de los demás. Y eso tampoco está correcto, ¿ya? Y ahora nos vamos con el último concepto que es uno de los más importantes a mi parecer y me encanta porque de hecho vamos a hacer un trabajo de esto inclusive, ¿ya? Que tiene que ver con la empatía,
¿ya? La empatía, chiquillos, principalmente tiene que ver con hacer acciones, ¿cierto? O ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Ponerme en los zapatos del otro. Por ejemplo, cuando uno dice no hagas lo que no te gustaría que te hiciera, ¿sí? Por ejemplo, si yo le hago bullying a una persona, la persona obviamente se va a sentir mal, ¿cierto? Se va a sentir triste porque lo estoy molestando, ¿sí? Piensen ustedes que se sintió mal él. ¿Cómo me sentiría yo, el que estoy haciendo bullying, ¿cierto? ¿Cómo me sentiría yo si a mí me hacen eso? Lo más probable es que mal, ¿cierto? Cualquier acción negativa que uno haga en el otro siempre tiene que preguntarse y tiene que traer repercusiones, se me traba la lengua a veces, tiene que traer repercusiones en nosotros mismos. Es decir, yo siempre tengo que decir y pensar, reflexionar acerca de mis actos. Mis actos a veces pueden dañar a otras personas y yo tengo que pensar y ponerme en su lugar. ¿Qué sentiría yo si alguien me hace lo mismo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Por eso les decía el dicho común y bastante reconocido que es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos el concepto de empatía, chiquillos? Es ponerme en el lugar del otro y al ponerme en el lugar del otro, ponerme en sus zapatos, ¿sí? Yo voy a evitar hacer cosas negativas, ¿sí? Acciones negativas, porque yo sé que a mí no me gustaría que me hicieran eso. Porque si a mí me lo hacen, yo me sentiría mal. Por lo tanto, si yo me siento mal con esa acción, yo no la puedo hacer. ¿Ya? Entonces, chiquillos. Ay, ¿qué hice? Cuando somos empáticos con otro, cuando, digamos, llevamos a cabo esta empatía, ¿cierto? Por ejemplo, y estos son ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, veo a una persona que está llorando, a un abuelito que está llorando, y lo veo y me da pena, siento algo así como un nudo en mi garganta y quiero acercarme y ayudarlo. O cuando veo a otra persona llorando, o cuando veo, por ejemplo, a mi perrito sufrir porque le duele la guatita, uno le da pena, ¿cierto? Uno como que quiere ayudar. Ahí es uno de los principales ejemplos donde se evidencia la empatía, ¿ya? Otra cosa también que es un acto, ¿cierto?, muy empático es, por ejemplo, ayudar a los abuelitos o a las personas discapacitadas, cruzar la calle. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he visto situaciones y yo también he podido ayudar, en este caso, personas ciegas que van atravesando el semáforo, imagínense. Solo van escuchando y van con ese palito, ¿cierto? Y claro, la idea ahí uno es que lo ayude, es una acción empática. ¿Sí? Porque obviamente ellos tienen una discapacidad que le impide, ¿cierto?, ver los vehículos, etcétera. Entonces, obviamente ahí uno tiene que ponerse en el lugar de él y a uno también nos gustaría que nos ayudaran si estuviéramos en esa situación, ¿ya? También importante interpretar como propia la alegría de un ser querido. Por ejemplo, no sé, mi hermano terminó sus estudios y le fue súper bien y él está feliz por eso, yo también me puedo sentir feliz con eso, ¿sí? O si mis papás están felices, yo también me siento feliz. Si veo feliz a mi amigo, yo también soy feliz. Es como sentir la alegría del otro como propia. También es un acto muy empático, ¿sí? Porque yo estoy sintiendo la misma felicidad que él. Yo me alegro por sus logros, ¿sí? Otro ejemplo es cuando una persona mira una película o lee un libro y se siente en favor o en oposición a un protagonista, y esto pasa mucho, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno ve una teleserie, ¿cierto? Una novela, una serie, y uno a veces odia a algunos personajes porque le hacen mucho daño al personaje principal, ¿cierto? Lo hacen sufrir, lo hacen llorar y uno lo odia, dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? Ahí uno está siendo empático con el personaje principal. Aunque claro, eso es ficción, no es algo real lo que estamos viendo, pero nace en uno, en tu interior, esa sensación de empatía, que te pones del lado del bueno en este caso, del que está sufriendo, porque lo entiende y te da rabia, ¿cierto? Eso pasa mucho cuando uno ve teleseries y novelas, cosas así. Por ejemplo, otra acción empática también es ayudar a alguien que está lastimado, ¿sí? O alguien que tuvo un accidente, ¿cierto? En la medida de lo posible que uno pueda ayudar, ¿cierto? Es un acto empático, ¿sí? Ya, ahora le doy la palabra. Amparo, dígame.
Sobre lo que usted estaba diciendo hace poquito, que es sobre ayudar a las personas adultas mayores. Ujú. Mi abuelita tiene como un problema en los ojos, que ha tenido como 3 o 4 operaciones ¿Ya? en el mismo ojo. Entonces cuando uno va, yo voy porque tengo que acompañar a mi abuelita con mi mamá. ¿Ya? Yo veo como muchas señoras que como que piden el asiento y los rechazan. Entonces como que a veces yo le doy mi asiento. Maravilloso, maravilloso. De hecho, bueno, el ejemplo que tú me diste es uno de lo que más se ve hoy en día en nuestra sociedad. Cuando, por ejemplo, van en el metro y sube una persona embarazada, hay personas que son súper poco empáticas porque la ven y se hacen los dormidos, típico, ¿cierto? Pero la conducta empática es darle el asiento. ¿Por qué le damos el asiento? Porque es una persona embarazada y que puede sufrir cualquier accidente, o sea, hay que cuidar al prójimo, ¿ya? Y eso también con los adultos mayores. Imagínense, el metro frena fuerte y el adulto mayor que va parado, ¿cierto? Se cae y a la edad que tiene, obviamente puede sufrir alguna fractura, qué sé yo, ¿ya? Espérenme. Mateo había levantado la mano, mi idea. Isidora. Yo algunas veces cuando yo me subo a la micro y se suben como gente, por ejemplo, gente embarazada o gente con guagua, yo siempre es como que llego, me paro sin decirle que se siente y me Muy afirmo con un... bien. Súper. Muy bien. La felicito, de hecho. Ay, espérame. De nuevo. No alcancé a escuchar lo último. Ahora sí. Entonces como que yo siempre le doy el asiento y sin que ella se dé cuenta para que no diga, y ella siempre me dice que gracias y yo me afirmo del carrito. Muy bien, Isi, muy bien. De hecho, esa es la conducta que deberíamos tener la gran mayoría, o sea, ser empáticos con las personas, por ejemplo, discapacitadas, adultos mayores, embarazadas, etc. Muy bien, la felicito. Matilda, Tía, le digo algo súper chistoso. ¿ya? Ventajas de ser embarazada o abuelo. Te dan el asiento donde vayas. Sí, bueno, es una ventaja positiva, pero tienes que pensar en las desventajas que llevan ellos, o sea, cansancio constante, etcétera, etcétera. No, no, ventajas y desventajas hay muchas. Agustín, Que no habían dónde estacionarse. Agustín, Profe, ya, dígame. es que, mire, que hablando de personas embarazadas, mi mamá está embarazada. Ah. ¿Y le dan el asiento cuando van a algún lugar? No, la mayoría de veces no tanto. Ah, pucha. Como les decía, esas son conductas en nuestra sociedad que lamentablemente faltan potenciar. Falta esta gente que sea empática, por ejemplo, con las señoras que están embarazadas, falta con los adultos mayores, falta mucha empatía hoy en día en nuestra sociedad, falta mucha empatía, falta mucho ponernos en el lugar del otro sin criticarlo, ¿cierto? Entenderlo, ayudarlo. Por ejemplo, hablando de la mujer embarazada, he visto mucho en los estacionamientos, hay estacionamientos especiales para discapacitados y nos falta la persona X que no es discapacitada, no es embarazada, no es nada y se coloca ahí y después llega justo un discapacitado o una persona embarazada, ¿cierto? A querer ocupar ese estacionamiento y no puede porque otra persona que no tenía esas condiciones lo utilizó. Eso también se refleja bastante hoy en día en nuestra sociedad, chiquillos, ¿ya? Entonces, ¿queda más o menos claro lo que es la empatía, la tolerancia y la intolerancia, chiquillos? Ya, ahora vamos a pasar a la última parte, que es el trabajo que yo les voy a mandar a pedir, ¿sí? Déjenme ver si esta era la fecha, espérenme. Les digo al tiro, sí. Ya, les cuento. Vamos a hacer un trabajo evaluado que se llama, o sea, vamos a hacer un análisis de una película, ¿ya? Esta película se llama Wonder. Probablemente algunos ya la hayan visto, ¿sí? ¿Dónde la puedo obtener? Está en Netflix y aquí yo les puse 3 links que la pueden ver gratis, sin virus, creo, al menos. Bueno, yo la vi de esa página y no me pasó nada, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar esta pregunta y tenemos que responder, vamos a observar esta película y tenemos que responder estas 4 preguntas. La primera dice así: describe 4 situaciones de la película en donde se evidencie la falta de empatía. Lo vamos a notar fácil porque la película, chiquillos, yo les cuento como un resumen para los que no la conocen. Se trata de este niño que se llama Augie. Augie nació con deformidad facial, ¿ya? Tiene mucha operación en su cara y su cara obviamente no quedó 100% normal como la que tenemos nosotros, ¿cierto? Tiene alguna imperfección y a partir de eso mucha gente lo juzga, lo critica, sus mismos compañeros, ¿sí? Porque él nunca había ido al colegio por el mismo tema, porque lo podían molestar. Entonces llegó a quinto básico y lo inscribieron en el colegio. Van a ver que hay bastante acción en la película, si bien en algunos momentos es triste, pero el final es muy bonito. Mateo, dígame. Y el niño se ha hecho muchas cirugías para tener en su cara. Exactamente, sí. ¿Usted la vio? ¿Sí? Ya, bueno, les decía que... Ah, ya, perfecto. Y es muy linda la película, de verdad. Ya, entonces les decía que lo primero que tienen que responder, o sea, buscar 4 situaciones de la película en donde se evidencie la falta de empatía. Por ejemplo, no sé, el niño X lo está molestando. Ahí hay una situación, ¿sí? Fíjense acá, les puse que para cada situación la descripción de cada una debe incluir personajes de la película, quién participa en la acción, ¿cierto? Y cuál es la acción que deja ver que hay una falta de empatía. También deben describir 4 situaciones de la película en donde se evidencie el concepto de empatía. Ahora sí, empatía. La primera es falta de empatía, no están siendo empáticos. La segunda es sí están siendo empáticos. Número 3. Si tú fueras uno de los niños que el director llama, porque aquí ya tienen que haberla visto la película, sí o sí. Dice, si tú fueras uno de los niños que el director llama para que reciban a Augie antes de su primer día de clases, ¿cuál crees que representaría tu actuar? ¿Por qué? Ya, porque le hago un spoiler. En la primera parte, cuando comienza, antes de que él entre al colegio, el director del colegio, ¿cierto?, llama a 3 niños, ¿sí? A 3 niños para que le vayan a hacer como un recibimiento, para que lo integren, etcétera, etcétera. Y los 3 niños se comportan bastante distinto. Ya, y ahí usted lo van a ver, tiene que coger uno de los 3 y explicar por qué usted sería como ellos. 4. Con respecto a la última escena de la película, en donde Augie es premiado por el director del colegio. Le hice un spoiler. Augie es premiado por el director del colegio. ¿Cuál crees tú que es la moraleja que se entrega? Es decir, ¿qué enseñanza nos deja la película? ¿Ya? Fíjense acá, no solamente se tienen que responder estas 4 preguntas, el trabajo debe ser realizado en formato carpeta, es decir, tiene que tener una portada, es decir, el nombre de la película, nombre del alumno, nombre del profesor, fecha, y un dibujo o le imprimo una imagen, ¿ya? Después de la portada viene una mini introducción. Y la introducción usted puede colocar, en este trabajo vamos a reflexionar acerca de distintos conceptos que están presentes en nuestra sociedad, como la empatía, la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El desarrollo es la respuesta de las preguntas y tiene que crear una conclusión. Y recuerden que las conclusiones es lo que yo aprendí. ¿Qué aprendió usted con la película y con los conceptos y con las respuestas? ¿Sí? El plazo máximo para entregar esta actividad, que es con nota directa al libro, es el lunes 20 de septiembre, ¿ya? Que es la primera semana después de Fiestas Patrias, ¿ya? ¿Cómo se entrega? Me tienen que enviar fotografías de todas las partes del informe a mi WhatsApp o al Gmail, ¿sí? Damián, dígame. Ah, ya entiendo, chat. Agustina Roca. Profe, Dígame. que si la prueba se va a tener que hacer en computador, sí o sí. ¿Qué cosa? ¿Qué prueba? ¿Esta? Si se puede hacer. No, puede hacer un informe. Es un informe, lo puede escribir en el cuaderno si quiere incluso. O en esa hoja de cuadriculadas que venden, ¿cierto? En los cuadernillos cuadriculados. Usted escribe una introducción, portada de desarrollo, es como hacer una carpeta, ¿ya?
Tiene que ser escrito a mano, eso sí, escrito a mano, sí o sí, no puede ser en computador, ¿sí? Porque yo quiero, bueno, también obviamente que practiquen, ¿cómo se llama? La escritura. Profe, ¿por qué no manda el link de la película? Aquí están, pues, Damián, a ver, espérame, deja sacarlos para pegarlo ahí. Espérame un poquito, les doy la palabra al tiro. Les doy la palabra al tiro. Ya, ahí están los links. Anto. Profe, la escritura tiene que ser hecha a mano, ¿no? Sí, tiene que ser hecha a mano por ustedes. Sí, exactamente. Por ustedes. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Hola, Lucas. ¿Nadie más? Entonces queda claro lo que hay que hacer, ver la película, responder las 4 preguntas y a esas 4 preguntas adicionales hay que agregarle portada, introducción y conclusión. ¿Ya? Hasta el lunes 20 de septiembre. Pueden enviarlo antes o el mismo día, el lunes 20 de septiembre, como ustedes quieran, ¿sí? Pero hasta esa fecha límite, ¿sí? O si no, después se baja nota, ¿ya? Ya, chiquillos,